Amén, hermanitas. Vamos a continuar con la meditación de Hechos de los Apóstoles y nuestro texto para este día es el versículo 44 y 45, esperando en Dios que me escuchen, mis amadas hermanas. Dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. En estos versículos, Esteban, en su discurso ante el Sanedrín, recuerda al pueblo que Dios se manifestaba a través del tabernáculo. Este era el lugar sagrado donde Dios habitaba entre su pueblo. Una tienda portátil que los israelitas llevaron consigo durante su travesía por el desierto. Éxodo 34 al 35 dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Dios, hermanas, habitaba en ese tabernáculo. Estos textos nos dicen que el tabernáculo del testimonio de Dios, construido por Moisés, según el modelo que Dios le mostró, fue llevado por sus antepasados hasta que se establecieron en la tierra prometida, liderados por Josué, poseyendo así las naciones que Dios había expulsado. La explicación de estos versículos, mis amadas hermanas, se centra en el tabernáculo, que era la morada de Dios en la tierra. Era el lugar físico donde Dios habitaba en medio de su pueblo, simboli simbolizando su presencia cercana y su santidad. Era el lugar donde se realizaban sacrificios y donde se albergaban objetos sagrados como el arca del pacto, el altar del incienso. Dios manifestaba su presencia en el tabernáculo mediante una columna de humo de día y una llama de fuego de noche, guiando al pueblo por su camino en el desierto, como dice Números 15 al 23. La construcción del tabernáculo se originó en un diseño específico dado por Dios en el monte Sinaí, y después el templo era un símbolo de la presencia de Dios y un lugar donde el pueblo se congregaba para adorar. El pasaje, hermanita, relata cómo los israelitas mantuvieron un apego a un templo físico, a pesar que Dios mismo había proporcionado un modelo de tabernáculo portátil, y olvidando, los israelitas estaban olvidando que Dios no se limita a un lugar físico. Ellos se aferraban al templo y por ello discutían con Esteban. Los acusadores de Esteban tenían la idea errónea que solo en un edificio como el templo se debía adorar a Dios.
Y eso era un gran error, pues el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, dice Hechos 17:24. Dios, hermanas, no se limita a cuatro paredes. Dios es más que eso. Juan 4:21, en el diálogo entre Jesús y la samaritana, dice así, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor Jesús dice que ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén se adorará al Padre, sino que es una experiencia que ocurre en la mente y el corazón. Dios busca, mis hermanas, corazones limpios y dispuestos a hacer ese templo o lugar de adoración, ese lugar de encuentro con Dios. El tabernáculo, hermanas, era un lugar santo, un lugar perfecto, limpio y dispuesto para Dios. Estamos siendo nosotras ese templo, hermanas, ese lugar de habitación de Dios, donde quiera que andamos, o somos de las que creen que solo en la congregación está Dios. Y por ello, hermanas, tenemos una forma de presentación para estar en la congregación y una para andar en la calle. ¿Cuál es nuestra conducta, hermanas? ¿Somos cristianas en la iglesia y en la calle? ¿O solo cuando estamos en un edificio nos vestimos de la forma correcta, hablamos de la forma correcta, pensamos de la forma correcta? Somos ese templo. Dios ahora no habita en carpas, Dios no habita en cuatro paredes. Dios habita en nuestros corazones, hermanas. Por ello nosotros debemos ser ese templo en la congregación, en la calle, en el trabajo, en los hogares, donde quiera que nosotros nos encontremos. Debemos ser esas mujeres, esos templos preparados para Dios. Que nuestra conducta no sea una en la iglesia y otra en la calle. Que se nos note que somos templos de Dios. ¿Cómo nos está viendo Dios ahora, hermano? ¿Cómo es ese lugar donde Él habita? Ese lugar santo. ¿O será, hermanas, que Dios está pasando de largo, lejos de nosotras? Puede suceder como los israelitas, que creían que Dios estaba en su ritualismo, que Dios habitaba en cuatro paredes. Hermanas, procuremos ser ese tabernáculo santo, adornado para Dios, en espíritu y en verdad, adorando a Dios con la mente y el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, que vivamos ese cristianismo, hermana, que se nos note donde vamos, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo, que la gente pueda ver en nosotros ese templo para Dios y la gente pueda creer en Dios, mis amadas hermanas, porque a eso estamos llamados, a hacer esos templos, a hacer ese tabernáculo, hermana, preparado para que sea un lugar de encuentro entre Dios y nosotras. Vivamos esa vida, esforzándonos cada día, hermana, lejos del pecado, lejos de la ira, lejos de la envidia, lejos del egoísmo, apartadas de la hipocresía, la crítica, la murmuración, todas esas cosas que corrompen nuestro templo, que hermanas, que hacen que nuestro templo se vuelva algo inútil, algo inservible. Vivamos, esforcémonos por vivir lejos, hermana, de esos rituales externos, de esa forma externa de adoración, sino que, hermanas,
Adoremos a Dios, seamos ese templo desde lo más profundo de nuestro corazón, preparados para Dios. El lugar donde Dios, hermanas, repose en nosotros y que así el mundo pueda ver, hermanas, que somos esos templos maravillosos para Dios. Dios nos ayude, mis amadas hermanas, a hacer esos templos santos cada día de nuestra vida. Dios les bendiga grandemente y bendiciones para todas.